Buenos días. En el programa de hoy tenemos una entrevista muy importante a dos chicas que han estudiado arquitectura, Mónica Tamorit y Esther Mellados. Buenos días, chicas. Muchas gracias. Gracias. Empecemos con el tema principal de la entrevista. Vale, Mónica, Esther, ¿cómo creéis que ha impactado la arquitectura en vuestra vida diaria, en vuestras vidas? Es muy importante ya que no solo es nuestro trabajo y nuestra pasión personal, sino que también nos proporciona diversión y entretenimiento. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Qué os iba a conoceros? Nos conocimos en la universidad, entre una clase y otra, y que se llevan en arquitectura las dos juntas. Y como compartíamos amigos, pues tuvimos una amistad y ahora trabajamos juntas. Voy a haceros la siguiente pregunta, que guarda relación con la que ha hecho anteriormente mi compañera. ¿Qué os llevó a formar Arquieduca? ¿Y en qué consiste? ¿En qué trata? Explícaos, por favor. Pues lo formamos como un proyecto en el que enseñamos nuestra pasión y la arquitectura a los más pequeños. Y pues enseñamos a ayudar, divirtiéndose con muchos proyectos y mucha pasión para que ellos aprendan todas esas cosas. Y bueno, ya entrando en el tema de Arquieduca, os quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de proyectos hacéis en Arquieduca? Pues hacemos proyectos y juegos para los más pequeños para que entiendan mejor los conceptos de lo que es la arquitectura. La área además incluye ayudar a las personas que quieren coger la carrera de arquitectura y saber un poco más el conocimiento sobre el proceso y lo que estamos llevando a cabo. Ahora yo tengo una pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo sentís al haber escogido este camino? Es decir, ¿cómo sentís al haber escogido la carrera de arquitectura y por consiguiente trabajar como arquitectas? Me gustaría saberlo, la verdad, tengo curiosidad. Pues en principio a mí me encanta la arquitectura, eso ya está claro. Yo cuando era pequeña no sabía qué quería escoger y qué quería hacer. Pues entonces escogí la arquitectura y me encanta. Estoy muy agradecida de eso. Yo, en cambio, desde pequeña ya tenía claro que quería ser arquitecta y que el tema de la arquitectura me encantaba. Y ahora, para completar las preguntas, os quería preguntar ¿en dónde fuisteis a hacer Erasmus? Bueno, pues yo el Erasmus hice en Portugal y la verdad que me sirvió de mucho ya que aprendí muchas cosas de Portugal y sobre todo de lo que estamos viviendo. Sí, Portugal es muy bonita. Yo en cambio he ido a Italia y consigo muchísimas cosas, tanto como cultura y conocimiento, y me ha encantado. Y bueno, quería deciros que muchas gracias por haber asistido, por habernos compartido toda esta información. Seguro que les va a servir a mucha gente, ¿vale? Y puede ayudar a mucha gente que quizás está buscando métodos para aprender arquitectura o jóvenes que quieren averiguar más sobre este tema. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos invitado. Y muchísimas gracias también por habernos dejado un espacio para contaros qué es Arquieduca y qué consiste. Muchísimas gracias. Chicos, adiós.